agradecer la presencia de todos ustedes, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Queremos agradecerle especialmente a la Sociedad de Medicina Veterinaria, que hoy nos facilitó su casa para poder realizar esta conferencia. El tema de hoy es leishmania. El disertante es el doctor José Octavio Esteves, médico veterinario, el cual desarrolla su actividad profesional en Posadas, en la provincia de Misiones. Bueno, lo dejo en manos del doctor. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer la invitación del Consejo Profesional, que por segunda vez me invita a conversar sobre este tema. Como bien decía en la presentación del colega, nosotros nos dedicamos a la actividad clínica particular. Digo nosotros porque trabajamos en la veterinaria, un par de colegas que nos dedicamos a clínica y cirugía, y mi señora, que también es colega, que se dedica a hacer estudios psicológicos, que de alguna manera es lo que nos ha permitido poder llegar a estos diagnósticos y seguir de cerca el curso de la enfermedad. La denominación de leishmaniosis visceral canina, que posiblemente sea la denominación más completa y abarcativa para describir esta enfermedad, es la que define a esta parasitosis producida por un parásito que se llama Leishmania chagasi, que es la denominación que tiene el parásito en América. Está ya demostrado suficientemente que este parásito es el mismo que en otros lugares, sobre todo en Europa, se lo conoce como Leishmania infantum. Hubo durante mucho tiempo mucha polémica respecto a si se trataba o no de la misma especie. Eso en definitiva ahora está zanjado, pero lo que sí se sabe es que existen dentro de esa misma especie numerosísima cantidad de variedades geográficas que pueden explicar diferencias de virulencia, de resistencia y una serie de características que hacen que esta enfermedad en distintos lugares del mundo tome distintas magnitudes, distintos tipos de manifestaciones. Pero básicamente me gustaría insistir que se trata de la misma enfermedad que tenemos acá en América y la misma enfermedad que existe en el viejo mundo. Ese parásito pertenece a la familia Trypanosomatidae, como se ve ahí, que es un parásito que en América también tiene otros representantes, como es el caso de Trypanosoma cruzi, el responsable de la enfermedad de Chagas. Y estas enfermedades se caracterizan porque son enfermedades transmitidas por vectores, y en el caso particular de esta, la leishmaniosis visceral canina, transmitida por un díptero que se llama Bruxomia longipalpis y que tiene un homólogo en Europa y la cuenca del Mediterráneo que se llama Phlebotomus, sobre todo una especie que se llama Phlebotomus pernicioso como el principal vector que cumple el mismo rol ecológico en aquel continente del que hace Bruxomia acá en América. Lo que me refería con esto es que el término leishmaniosis visceral sugiere una característica clínica de la enfermedad como si afectara específicamente órganos internos. Y esto es motivo de muchísima confusión porque tradicionalmente la enfermedad en el ser humano se ha dividido en tres variedades, que son la leishmaniasis visceral o cala-azar, como se la conoce tradicionalmente, históricamente, la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucocutánea. En el ser humano, esas denominaciones responden a entidades clínicas que tienen características muy diferenciadas, donde justamente la afectación principal es la que determina la denominación cutánea, mucocutánea y visceral. Como vamos a ver más enseguida, en los perros la leishmaniosis produce una serie de manifestaciones clínicas dermatológicas y sistémicas, pero eso no hace a que la enfermedad sea una leishmaniosis visceral o una leishmaniosis cutánea. Siempre se trata de la misma enfermedad, mientras que en el ser humano, cuando se habla de leishmaniasis cutánea, el agente causal es uno. Acá en América, principalmente la Leishmania brasiliense,
Cuando se habla de leishmaniasis mucocutánea, el agente causal es otro, que son varios en realidad, la leishmania peruviana, la leishmania guyanense, etc. Y cuando se habla de leishmania visceral en el ser humano, se está hablando de leishmania Chagassi. En el caso particular de la leishmaniasis visceral del ser humano, la interacción que tiene con el perro es muy importante porque justamente son ambos integrantes de la cadena epidemiológica con el vector de por medio. En el caso particular de la leishmaniasis cutánea del ser humano, producida por Leishmania brasiliense, también puede afectar al perro y puede producir una enfermedad que en muchos aspectos es semejante a la leishmaniasis visceral producida por Leishmania Chagassi en el perro, es decir, esa enfermedad que en el ser humano produce leishmaniasis cutánea, en el perro produce trastornos cutáneos y trastornos sistémicos parecidos a lo que produce esta otra enfermedad de la que vamos a hablar hoy. Pero el rol epidemiológico del perro como reservorio en esa enfermedad respecto al ser humano es distinto. Y existen otros reservorios más vinculados al ambiente silvestre que tienen mayor relevancia que en esta enfermedad. Por eso es que nosotros nos centralizamos principalmente en esto. Pero es importantísimo porque en todos los lugares donde se empiezan a tener casos clínicos de leishmaniosis canina, dada la multiplicidad de signos y manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad, comienzan a aparecer confusiones respecto a si el animal tiene o leishmaniosis cutánea o leishmaniosis visceral, como si se trataran de enfermedades distintas, y en realidad la misma enfermedad con distintas manifestaciones. Y eso tiene que quedar muy claro para nosotros, porque en general los dueños, como generalmente por otra parte se informan por vías alternativas como internet, etc., terminan sacando conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Estos son las imágenes de los agentes causales que generalmente se ven en dos formas. Es un parásito que tiene un ciclo bifásico, es decir, tiene un ciclo que en parte transcurre dentro del insecto vector y en el cual los organismos son flagelados. Es la imagen que se ve arriba. Esa es una imagen tomada de un texto, porque nosotros no trabajamos con vectores para hacer el diagnóstico, por supuesto, entonces no tenemos nunca la posibilidad de ver estos parásitos flagelados tal como se rescatan del aparato digestivo de los insectos. Y la otra forma, que es la que se encuentra dentro de las células de los mamíferos, que son las fotos de abajo, que son las llamadas amastigotes, que son parásitos que pierden el flagelo y tienen una estructura característica que se ve como una especie de núcleo con una estructura vecina conocida como el kinetoplasto, que es la que le da la estructura que define al parásito en el momento diagnóstico. Estos parásitos generalmente se los puede encontrar de manera intracelular, como se los ve rodeando el macrófago, pero como luego vamos a ver, desintegran estas células y entonces muchas veces se encuentran numerosas formas libres entre medio del examen del tejido. Siguiente, por favor. Y este es el otro elemento dentro de la cadena de transmisión, que es el vector, que se llama Luxomia longipalpis. Por supuesto, recibe numerosísimos nombres vulgares según el área donde se encuentre, nombres que van desde nombre guaraní, Carachay, se lo conoce allá en esta zona, algunos lo engloban dentro de lo que nosotros llamamos en Barillí, que son todos esos bichitos chiquitos que pican, eso no es una denominación